Bueno, pues me canta el mensaje en inglés de Zoom, que acabamos de empezar a emitir en directo en esta tarde de jueves para Frontera Abierta en un nuevo episodio dedicado a un tema muy interesante con un compañero de profesión. Acabamos de hablarlo, no sé si compañero o es compañero, el periodista, porque esa es una condición que no se pierde. Ofer Lasewicki, Rubín, hemos colaborado, hemos sido compañeros, como digo, además durante un tiempo de nuestras vidas en los mismos medios de comunicación como La Razón y Artículo 14. Él ha sido corresponsal de estos medios españoles, de estos periódicos, aparte de otros medios desde Tel Aviv durante varios años, y nos va a contar un testimonio, va a ser un testimonio de muchísimo valor, único, yo creo que distinto a los que hemos tenido hasta ahora en esta trayectoria de 3 años en Frontera Abierta. Ofer, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde de jueves para hablar de Israel sobre todo. Hola, buenas tardes, Antonio. Muchas gracias a ti, a vosotros y un placer. Encantado de estar aquí y a tu disposición. Hablar sin filtros. Eso es lo que queremos en este canal, hablar sin filtros, sin condicionamientos, sin estereotipos, sin clichés, de un lado a otro del Mediterráneo y más allá, porque como ya han visto, bueno, y Ofer antes lo comentábamos, hemos abordado temas de toda esta vecindad sur, del Mediterráneo norte, del Mediterráneo occidental, pero también nos hemos adentrado en Oriente Próximo y en esa situación que se está viviendo en Israel, en Palestina desde el pasado mes de octubre, que sigue afectándonos a todos porque el conflicto y la situación sigue muy viva. Hoy vamos a hablar eh, tangencialmente, pues sí, de esa realidad actual de Israel, pero nos vamos a adentrar en otros muchos temas. Quiero decir también que aparte del trabajo de Ofer como periodista, como corresponsal, tiene también un podcast, Alayam, que recomendamos desde aquí que sigan porque trata estos temas con muchísimo interés también de un punto de vista, como él dice, sin filtros. Es autor también, no se me olvide, de Israel fuera de foco. No sé si es tu único libro, Fer, pero Sí, que es mi primer libro que publiqué tras volver a Israel, instalarme allá. Es un mosaico de reportajes que escribí nada más asentarme en Tel Aviv. Y ahora, bueno, tengo en la cabeza, estoy gestando una cosa que tal vez, si quieres, al final de la charla podemos pasar sobre ello. No lo he empezado, he dado algún primer pinito y cuando la vida se me ponga un poco más en el carril, pues le daré duro al asunto. muy bien, pues sí, aprovecha. Pocos o muchos los seguidores que tenemos, pero estoy seguro de que son público interesado en estos temas y que tienes aquí algún potencial, o seguro, lector futuro de ese libro, que ojalá lo tengamos pronto. Bueno, pues Ofer, yo quiero preguntarte, empezar un poco porque tú seas el protagonista y nos cuentes tu peripecia. Eres, como pueden comprobar por su acento, no es, es israelí, pero habla español pues nativo, porque vive en Barcelona o vive en Cataluña, porque es israelí y ha pasado varios años de su vida allí trabajando como corresponsal, pero está en España en estos momentos. Cuéntanos de dónde, cuál es un poco tu periplo vital, cómo llegas al periodismo y cómo es que estás en un lado y otro, con un pie en un lado del Mediterráneo y con el otro en el otro extremo. Sí, justamente aprovecho mi podcast que has mencionado, Alayam, significa en hebreo sobre el mar, que la idea es un poco esta conexión entre las dos orillas del Mediterráneo, de las cuales me siento tan arraigado y que reivindico como ambas patrias, ¿no? Tratando de resumir mi periplo vital, yo nazco en Haifa, una ciudad costera al norte de Israel, en 1988, de madre israelí y padre argentino, judío, que hizo Aliyah, inmigró a Israel en los años 70 con un grupo muy militante de judíos comunistas, sionistas de Buenos Aires, que entonces se llevaba mucho en aquellos años primerizos de Israel. Ahí mis padres tuvieron a mis hermanos mayores y a mí. Y a finales de los 80, fruto de una crisis económica muy fuerte en Israel, también las secuelas de la Segunda Guerra del Líbano, que empezó en el 82 y se alargó 18 años. Mi padre participó en esa invasión, y en esa guerra en el Líbano con un coste, como puedes imaginar, personal y familiar muy duro. Imagino que todos sus ingredientes, pues
forzaron o animaron a mis padres a inmigrar y el destino preferencial, dada la condición hispana de mi padre y la lengua, pues era España. También ambos se dedicaban a la construcción, arquitectos, jefe de obra mi padre. Era la Barcelona preolímpica, por tanto había muchas oportunidades. Así que radicamos en Barcelona en el 89, cuando yo apenas tenía un año. Por tanto, mi primer idioma que utilicé, de hecho, fue el catalán, que es lo que oía en la guardería, y el español, por supuesto, que es mi lengua materna y lo que hemos hablado en casa. En resumen, he crecido, he vivido, me he enamorado todo aquí en Barcelona, Cataluña, España. Me metí en el periodismo por mi interés que siempre he tenido pues, en la historia, en entender el mundo. No sé, un poco también por inercia, esos años de adolescencia que no sabes muy bien qué hacer con tu vida y qué estudiar. Hice un año fracasado de empresariales que no sirvió de nada y ahí me metí en periodismo y comunicación. Y tras terminar la carrera, luego hice un máster de periodismo internacional. Empecé a hacer algunos viajes tanto a Jerusalén como a Grecia con la crisis de los refugiados, que seguro recordarás en 2015, cuando miles de sirios llegaban por mar a Grecia. Entonces hice algunos viajes, se me metió mucho el gusanillo y ahí decidí poco después, en 2016, junto a mi pareja que es catalana, pues dejarlo todo aquí, mudarnos a Tel Aviv, a Israel. Yo tengo la ciudadanía, evidentemente, por tanto es un movimiento relativamente fácil. Y nada, me instalé ahí con una maleta, con mi mujer, un gato y una guitarra y poco más. Y a partir de ahí empecé a buscarme la vida, pues haciendo contactos, empezando a colaborar con medios, como dijiste tú, primero La Razón, luego La Vanguardia. Trabajé en la Radio Nacional de Israel en un canal en español, como es la BBC, que tiene canales de idiomas, pues ¿Es esa cadena? CAN, sí, CAN 11. Tiene francés, inglés, español, ruso, etíope, amarí. Y nada, estuve más de 4 años, ahí llegó la pandemia, como a todos pues nos jodió y nos rompió la vida. Nosotros justo teníamos un bebé recién nacido y la vida se nos puso realmente muy, muy complicada. Y por cuestiones personales, porque estábamos realmente muy al límite, por este asunto y muchos otros, decidimos regresar a España. Valga la pena mencionar también que mi condición de periodista freelance tampoco es que garantizara una estabilidad vital y económica como para soportar esa presión y esas dificultades, así que a final de 2020 vinimos aquí y yo estuve 2 o casi 3 años manteniendo el trabajo, viajando constantemente a Israel cada vez que había elecciones o habían líos o demás, porque mis padres tienen un piso de alquiler en Tel Aviv y eso me permitía pues tener una base fácil para ir y venir, hasta que, bueno, también acabé cansándome y dejándolo y actualmente pues sí que colaboro en Artículo 14 que mencionaste antes, este medio nuevo en Madrid. Puntualmente, participo a veces en tertulias en televisión, aquí en TV3 y alguna cosa más que he hecho. Y me dedico a otras cosas pues para intentar ganarme la vida, pero como dijiste tú, lo del periodismo es algo vocacional, así que pues con estas ventanas, ¿no? Podcast, libros, artículos, pues intentar mantener el filón y mi interés eterno por Israel, por seguir aprendiendo, descubriendo, creo que es un work in progress. Justamente te quería preguntar por esa llegada a Israel, un país en el que realmente, bueno, pues tienes la nacionalidad y lo conoces por tus padres que emigraron, etcétera, pero que también era una realidad nueva para ti cuando decides, una vez haces los estudios de periodismo y relaciones internacionales, decides instalarte. ¿Cuál es la impresión que te da el país al llegar? Es interesante la pregunta porque hasta entonces mi visión de Israel era, mi madre se preocupó siempre de que mantuviéramos un vínculo muy fuerte, ¿no? con la patria. Entonces cada año, 2 años íbamos de vacaciones cuando mis abuelos, ambos supervivientes del holocausto nazi, valga la pena mencionar, lo cual obviamente genera un impacto muy fuerte en mi propia identidad. Entonces nuestras visitas eran mayormente a Haifa, a ver a mis abuelos, luego murieron, y las visitas eran básicamente solo a visitar nuestro mundo en Israel, que es Haifa, los kibbutz, donde vivía el círculo de mi padre, como mencionaba, estos inmigrantes judíos argentinos de marcada ideología izquierdista se instalaron la mayoría en estos kibbutz, en estas comunidades agrícolas de ideología socialista, etcétera.
Entonces mi mundo y mi Israel era solo este. Haifa, los kibbutz, estar entre familiares, amigos, gente conocida, afín, un mundo, bueno, relativamente cómodo, ¿no? Iba ahí una semana, 10 días, 2 semanas y me volví a España con mi vida. Mi primer impacto fuerte fue cuando fui ya como freelance en 2015, en estos viajes primerizos que mencioné. Ahí me encontré, hubo una etapa que se llamó la Intifada de los Cuchillos, hubo una serie de episodios en que jóvenes, muy jóvenes, incluso niños palestinos de Jerusalén salían con cuchillos de la cocina de su madre a acuchillar a judíos, fueran religiosos o soldados en las calles de Jerusalén. Y yo estaba ahí cubriéndolo entonces y fue una realidad súper impactante para mí porque ahí, o sea, ahí me di de bruces y de lleno me metí en el corazón del conflicto y era una realidad muy temeraria porque si bien la segunda intifada fue mucho más brutal a nivel de, ¿no? de terror, de muertos, del impacto psicológico, aquello era muy aleatorio y no sabías por dónde salía y cada día habían varios ataques, ¿no? Entonces eso generó una sospecha y un miedo brutal. Entonces, en cada parada de autobús o de tren o mercado estaba súper militarizado. Cuando veías árabes o la gente veía árabes, uf, alerta máxima. Y de repente, claro, yo me metí a bucear por eso, escribí algunos artículos, no recuerdo dónde. Y ahí fue como este primer impacto fuerte. También empecé a visitar la realidad en Cisjordania, digamos, crucé el muro y me di de vi por mis propios ojos, empecé a ver por mis propios ojos las consecuencias de la ocupación militar y lo que supone Israel en el patio trasero que la mayoría de israelíes no ven y no conocen. Y eso me empezó a despertar muchas preguntas, muchas discusiones internas en mi familia, al abrir yo los ojos y ver de primera mano lo que estaba ocurriendo. Y luego ya una vez instalado en 2016 pues lo bueno es que empecé a trabajar con un periodista, un veterano corresponsal, Enrique Zimmerman era el corresponsal de La Vanguardia y tenía una productora, trabajaba para medios de todo el mundo, entonces yo era una especie de asistente suyo y de entrada me metí muy de lleno y me moví muchísimo por el terreno y conocí desde gente de arriba, ¿no? Diplomacia, mandatarios, tal, a calle, ¿no? Tanto con él como por mi cuenta. Y me empecé a abrir a muchísimos mundos porque Israel es un país de microcosmos, es un país muy pequeño que alberga muchos países a la vez, porque tú cruzas una calle, cruzas un barrio al sur de Tel Aviv y estás en una realidad totalmente diferente, algo que no te puede ocurrir nunca en una ciudad europea. Y, y a mí eso me fascinaba, me interesaba muchísimo a nivel antropológico, humano, social. Y bueno, pese a que yo tengo mis ideas, obviamente, como israelí, mi ideología y mis deseos de cómo quisiera que fueran las cosas, con el tiempo fui aprendiendo a dejar en el armario mis concepciones que no interesan tanto y poder sumergirme y entender por qué la gente vive así o piensa así de modos radicalmente diferentes a los míos y también entendiendo que yo, pese a ser israelí, me he educado y crecido en España y tengo una educación europea, ¿no? Y no he crecido con esos chips, yo no he formado parte del ejército, ah, no he formado parte del sistema educativo, o sea, no soy parte de la fábrica vital israelí, soy como una especie de espectador externo, ¿no? Y bueno, yo creo que eso me daba un ángulo diferente, interesante para captar la realidad israelí. Un perfil, no obstante, Ofer, que tampoco es único de un reducido número de personas, porque hay gente que hace la emigración a la ya la hace también adulta, digamos, después del periodo del servicio militar y que llega incluso con, en fin, mayor y con problemas para luego aprender el idioma, el hebreo. Lo he podido ver allí en Israel con gente del ámbito exsoviético, ruso, quizás con, en fin, emigración, gente de mayor edad y supongo que, bueno, que la experiencia es diferente, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, esto que mencionas, claro, yo tenía la suerte de que a mí mi madre siempre me habló hebreo en casa y pese a que yo no lo sabía leer ni escribir, porque solo lo escuchaba, pero claro, yo ya llegué con un cierto nivel de hebreo que ya nada más aterrizar a mí ya me permitía comunicarme, ir al mercado, hacer trámites, tal. Hice un curso express
un ulpan, que se llaman las escuelas de estudio del Inmersión. idioma, Ujú. el ulpan, y ahí me topé con esta realidad que mencionas, ¿no? Estar con una mujer tal vez venida de Georgia o de Rusia hace muchos más años que yo y pobre, con muchas dificultades para, pues, para poder aprender bien la lengua, porque al final uno, claro, a ver, la gente se piensa desde fuera, tal vez, hay esa errónea concepción, diría yo, de que Israel es simplemente un estado colonial todopoderoso, privilegiado y tal, y nada más. Y es todo lo contrario, es decir, inmigrar a Israel es una experiencia durísima. Es un país muy duro, en el que desarrollar una vida, en el que prosperar, en el que tener estabilidad. Israel es como vivir en un Dragon Khan, en una montaña rusa, donde no sabes por dónde va a estallar algo, donde el día a día, el frenesí de la propia sociedad y del carácter israelí es muy difícil, y la realidad para los nuevos inmigrantes es que o aprendes a meter el codo desde el día cero, o si eres muy dócil y muy respetuoso, muy europeo, ahí no tienes lo que hacer. Entonces, esa dificultad se traduce, por ejemplo, en que, por ejemplo, esta mujer con la que estudiaba yo, 7 años después, ahora ya llega a sus 50 años, como dices tú, ya mayor de edad, con la necesidad de ganarte la vida, porque al final los primeros 6 meses te dan una ayudita, un PIRMI, ¿no? Como aquí la ayuda, el ingreso mínimo vital, nada, 400, 500 euros que no te sirven para nada en Israel. Y te has de ganar la vida como puedas. Y bueno, sí que hay mucha gente, mucho inmigrante que llega en vida adulta, pues por muchas razones, o por compromiso con la causa, sentido de pertenencia, ¿no? Sionismo, o motivos económicos, o motivo de tener allá familiares asentados en Israel y querer reunificarse, pero tras pasar unos años realmente difíciles, hay gente que acaba echándose atrás y volviendo a sus países de origen. Es decir, hay que, creo yo, desmitificar un poco este concepto de que uno llega allá y como si estuviera en Y se Miami. apuesta y te van a dar Sí. un piso y un trabajo fijo y vas a ganar mucho dinero y vas a vivir en Tel Aviv en una casa, en una magnífica villa. No es así, ¿verdad? No, eso, mira, te diría yo que la única vía viable para hacer eso a día de hoy, y que obviamente yo no voy a formar parte de ella, es yéndote a vivir a un asentamiento judío en Cisjordania. Porque la política de Estado desde hace décadas es fomentar, ¿no? La transferencia de población a estos asentamientos, que no te voy a explicar yo, la mayoría del mundo, incluso nuestro principal aliado, Estados Unidos, los considera ilegales bajo la legislación internacional. Y el Estado sí que, por diferentes mecanismos, fomenta que la vida ya sea más barata. Es decir, el alquiler o la compra de una propiedad es ridículamente más barata, y te diría que la mitad de lo que te valdría en la zona costera, en el centro del país, Tel Aviv o otros lugares. Los transportes públicos son más baratos. Bueno, tienes una serie de beneficios, bueno, que al final son económicos, porque el vivir ahí de beneficioso creo yo que tiene poco. Es una realidad loquísima donde, bueno, cada uno toma sus propias decisiones, pero yo mismo ni mi pareja, por descontado, en ningún caso tomaríamos este camino. Ni yo, ni mis padres, ni nadie de mi familia, ni mucha gente en Israel que, bueno, que no conoce realmente lo que pasa allá y simplemente pues tienes un muro y decides no fijarte demasiado. Pero esa es la única vía. El resto de gente en Israel, incluso la gente que es israelí nativa, todo mi círculo, toda la gente que conozco, o te dedicas al high-tech, las altas tecnologías, que es un 9-10% de la sociedad que tiene un tren de vida de puta madre porque gana sueldos muy altos, pero el resto, a pesar de que tú lo pasas a euros y tal vez tienes un sueldo mayor que en España, porque los sueldos son más altos, no te da para nada porque el coste de la vida también es disparatadamente alto, y no solo en Tel Aviv. O sea, comprar en un supermercado en la periferia también es ridículamente caro. Entonces, sostener una vida... y yo creo que en mi caso fue, además de la pandemia, además de tener la hija y tal, el tema de la carestía de la vida, tanto para mí como para otros amigos que se han ido, ha sido el principal motivo de echarte atrás muy a nuestro pesar.
realidades que realmente no solo en los medios, pues al final es la ventana que tenemos, ¿no? Libros también, la literatura o el cine, pero las series, ahora también ese es un tema que podríamos hablar, las series que las grandes plataformas también en los últimos años nos han mostrado un poco la realidad de Israel y de la zona. Pero si no es por los medios, pues son realidades que no, los medios quiero decir en España o en Europa, que no conoceríamos todo esto que nos cuentas, ¿no? Parece que siempre hay un movimiento permanente, constante de llegadas, pero también se han producido, en tu caso particular, y de otros, tenemos constancia de gente que ha regresado a los países desde donde partieron hace algunos años, ¿no? Sobre todo a Europa, me imagino que Europa, fundamentalmente, también a Rusia o a América Latina, pero Europa sobre todo, ¿verdad? Sí, bueno, me gustaría hacer un matiz, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahora cuando, bueno, no te voy a descubrir nada, ¿no? Lo radicalizado que está el discurso y la cantidad de propaganda y blancos o negros que hay. ¿No? Uno de los mantras que se repite, por ejemplo, en estas manifestaciones en los campus de Estados Unidos a favor de Gaza y del alto el fuego y tal, ¿no? Se repiten mantras como que los judíos vuelvan de allá donde han venido, ¿no? Hay que desmentir las cosas. O sea, es decir, sí, yo tengo un pasaporte español y yo tengo ese privilegio y tengo dónde volver. Pero es que somos el 20% máximo de los israelíes que tenemos un doble pasaporte. Y luego hay que entender, cuando... Es la diferencia cuando se habla de Israel o se concibe, cuando los pro-palestinos de manual, sin entender los matices, lo ven todo Israel como un ente colonial que va a acabar desapareciendo y que los judíos vuelvan de donde han venido, yo me pregunto, ¿y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? O sea, más de la mitad de los judíos de Israel son orientales, son sefardíes del norte de África, misrajíes venidos de todo Oriente Medio, de Irak, de Yemen, de Túnez, o sea, de lugares donde sufrieron una persecución brutal, donde fueron desposeídos, de donde fueron violentados, de donde evidentemente no pueden volver y no tienen ni propiedades, ni comunidades, ni nada. O, en mi caso, nosotros, descendientes de la Shoah, descendientes del Holocausto. Cuando me dicen que venga de donde hemos venido, que voy a Polonia yo y busco el Stiesel que fue arrasado y me monto una cabaña ahí, o cómo va, ¿no? Entonces, la gente... m- Mucha gente que no está suficientemente informada o que se deja llevar netamente por los prejuicios, no quiere entender que Israel es una realidad que se creó bajo unas circunstancias históricas, a mi modo de ver, plenamente necesarias y justificables, que ha derivado con el paso del tiempo y de los conflictos y de los cambios ideológicos internos de Israel a una realidad totalmente diferente al marco fundacional que propició la creación del Estado, pero sobre todo eso, ¿no? Aclarar que sí, yo puedo volver porque soy español, además amo España, Cataluña pero yo hablo con la mayoría de mi gente en Israel y están agonizando, sobre todo la gente de nuestra edad, Antonio, la gente que son jóvenes con hijos recién nacidos. Tú imagínate, mi mejor amigo estaba en el hospital pariendo a su segundo hijo mientras Irán estaba lanzando el ataque que finalmente y afortunadamente se pudo repeler, pero tú estás viendo, tú estás pariendo su mujer a su hijo viendo que la Tercera Guerra Mundial se viene sobre tu cabeza, literalmente. No tienen dónde ir. Yo tengo amigos de Israel que están refugiados, o sea, que llevan desde el 7 de octubre sin volver a su casa. Obviamente la realidad de Gaza es infinitamente peor, el nivel de destrucción, de muerte, de desplazados, pero en Israel siguen habiendo casi 200.000 desplazados y yo tengo amigos de kibbutz del norte del país, que es una guerra de la que apenas se habla, pero hay una guerra abierta con Hezbollah, como tú sabes, y los bombardeos son diarios y ahí no pueden volver. ¿Y dónde va a ir esta gente? Su casa por la que han luchado y han peleado más de 50 años de sus vidas está ahí. No tienen casa en ningún otro lugar, ni son judíos millonarios que controlan el mundo, etcétera. Son gente de carne y huesos como tú y yo, ¿no? Y eso es lo que a veces considero que se escapa o rehuye de entender o porque ahora, pasados ya las semanas después del 7 de octubre, como he dicho, el nivel de, de violencia y de catástrofe lamentablemente es muchísimo mayor en Gaza. No quita que en Israel, yo cuando estuve
Bueno, querías preguntarme sobre eso, imagino, si estuve Sí. durante la guerra o no. Estuve en marzo ahora. Fue muy impactante y muy duro para mí. Fue la primera vez que volvía desde el 7 de octubre. Y yo estuve en una delegación con periodistas que me invitaron, estuve en un hotel en Tel Aviv. O sea, en el hotel estábamos esa delegación de periodistas y familias con niños y bebés de kibbutz del sur y del norte. O sea, refugiados dentro de su propio país que, bueno, viven y van pasando los días en hoteles y lamentablemente su gobierno mm, ni ha hecho nada por ellos, ni parece ser que tenga una estrategia demasiado definida y demasiado clara para fomentar o facilitar su retorno pronto. La realidad es realmente difícil en Israel en estos días. Quiero preguntar por eso, por esa, bueno, pues realmente pues no habías, desde 2020, aunque habías hecho viajes posteriormente, ya no resides en Israel. Obviamente no has dejado nunca de tener relación por familia, por amigos, con la realidad del país, y llegas 4 o 5 meses después del inicio de esa guerra entre Israel y Hamas, llegas a Tel Aviv y te encuentras a Tel Aviv, perdón, me has dicho, te encuentras con esa realidad. ¿Te encuentras con lo que esperabas, con el ambiente, con el espíritu, de tus compatriotas israelíes que habías imaginado antes de llegar? ¿Qué sentimiento predominaba entre la gente con la que pudiste conversar en todos aquellos días? Sí que lo puedes imaginar porque obviamente mi cabeza y mi corazón están ahí, mis padres están ahí, mis mejores amigos están ahí, entonces constantemente estoy conectado. Pero es como todo, no es lo mismo cuando tú sientes, escuchas, hablas que cuando tú lo ves. Para mí recuerdo, o sea, la bajada, no sé si tú has ido ahí, tú cuando llegas al aeropuerto en Tel Aviv hay una rampa de bajada que seguramente quienes Ujú. han estado saben de lo que hablo. Sí, sí. Y fue muy impactante, ¿no? La rampa de bajada, al lado y lado, fotos de los rehenes capturados en Gaza, ¿no? Incluidos bebés, niños, chicas, adolescentes, ancianos, y que son gente que, claro, yo iba bajando por ahí con mi maleta y los miraba y es que son gente que podrían ser mis amigos, mi familia. Afortunadamente no me ha tocado nadie directo, sí que a segunda escala sí, porque cuando hubo la masacre en el festival musical, yo sabía que alguien conocido ahí estaba, porque Israel es un país muy, es como un barrio. Y cuando tú ves esas imágenes y el perfil de la gente que iba ahí, ¿entiendes? Y tú ves esas fotos de los muchachos y uf, es que lo recuerdo y se me eriza la piel, porque es que el nivel de incredulidad, es que todavía recuerdo aquel día y todos aquellos sucesos, es que es muy bestia lo que ha pasado. Y tal vez ahora el frame se ha difuminado por la guerra en Gaza y por la respuesta de Israel, etcétera. Pero no hay que olvidar que lo que hizo Hamas y el grado de crueldad aplicado contra civiles inocentes, es decir, no me hubiera, obviamente lo hubiera lamentado, ¿no? Pero si hubieran atentado o matado solamente a soldados, objetivos militares, pues dices, bueno, estamos en un conflicto, lamentablemente, hay dos partes y si muere soldados, pues forman parte de un ejército que para ellos es un ejército de ocupación y ellos lo ven como la resistencia y tal. Pero es que no fue esto, no fue esto. Entonces, para mí la llegada, ahora en marzo cuando estuve ahí, esa bajada en la rampa, esa primera conversación con el taxista que me llevó a Tel Aviv, el llegar a un Tel Aviv gris, lleno de pancartas de todos lados. También Tel Aviv es mayormente antigubernamental, ¿no? Entonces Ujú. ya había empezado ya se habían reanudado las protestas y las pancartas contra el primer ministro y contra el gobierno, porque ya se estaba viendo que evidentemente en la agenda del primer ministro no estaba y no está, y es así, y es evidente, no es mi análisis, es la realidad. Su prioridad no es liberar a los rehenes, su prioridad es mantenerse en el cargo, porque cuando la guerra termine habrán elecciones y eso le puede costar el cargo. Es así de crudo. Entonces, yo me topé con esa realidad. Luego, durante aquellos días, claro, al día siguiente nos llevaron y estuve en un kibutz a 1 kilómetro de la frontera en Gaza con una mujer, bueno, kibutz arrasado, son esas imágenes que vimos de los Mm. terroristas de Hamas entrando a casas, disparando contra todo lo que se movía, quemando, violando a la gente.
asesinando a familias enteras. Claro, yo estuve ahí hablando con una muchacha de 35 años que asesinaron a su marido, a sus vecinos secuestrados, la casa de su madre quemada. Eh, es el kibutz donde, por cierto, mataron y quemaron al español, a Ilar Ramendi, al vasco, junto a su pareja israelí. Mientras la artillería israelí estaba bombardeando Gaza a nuestro lado, porque justamente jamás había vuelto a sacar cabeza en el hospital Al-Shifa, en la ciudad de Gaza, que está justo enfrente nuestro, y el ejército nos estaba avisando de que estaban operando allá, y tú tenías a la artillería literalmente a tu lado bombardeando. Uf, claro, en ese momento tú estás ahí, tomas entrevistas, imágenes y tal y cual, pero luego al cabo de los días, cuando volví a España. Hostia, fue una combinación, fue ese día en el sur, luego en el memorial, en el festival donde se produjo la masacre, hablando con paramédicos, hablando con un árabe beduino que fue un héroe y rescató a más de 30 jóvenes en medio de la masacre. Luego viajando al norte y sintiendo la guerra, literalmente los cazas encima tuyo, viendo cómo decenas de miles de civiles están desalojados de ahí, comunidades fantasma, literalmente. Luego reuniéndome en Tel Aviv con los familiares de los rehenes, que eso, ahí me partí, se me rompió el alma y me eché a llorar en medio de la sala porque es que es una realidad insufrible, no lo puedo describir. Lo tengo grabado en vídeo y tal vez lo subiré a mi canal algún día. No sé, son un cúmulo de sentimientos que viví muy intensos durante 4 días, que no me di cuenta aquellos días, y luego volví aquí y al cabo de 1 o 2 semanas me fue viniendo todo, iba revisando los materiales o escribí algunos reportajes y, y es un país en trauma, es un país cambiado, es un país secuestrado, un país enfrentado, un país que no sabe lo que ocurrirá mañana, que está en stand-by, que la mayoría de la población está muy afectada psicológicamente. Que cuesta, claro. Con mi madre, que la entrevisté en el último podcast, en mi podcast, me decía, hostia, es que siempre entrevistas a gente muy pesimista. Y yo, ya, mamá, es que, ¿cómo vamos o sea, quién es optimista en estos días, ¿no? Es lo que decía con mi madre. Mi madre ha vivido todos los triunfos y tragedias de Israel, todas las crisis, todas las guerras. La crisis mayor, más comparable a esto, fue la guerra de Yom Kippur en el 73, cuando por sorpresa los ejércitos de Siria y Egipto atacaron por los altos del Golán y la península del Sinaí. Fue un momento crítico y miles de jóvenes soldados reservistas murieron. Bueno, fue un desastre. Pero la diferencia es que la crisis, una vez se pusieron las pilas, se atajó, ¿no? Al cabo de ahora no recuerdo día a día, pero se atajó al cabo de días, semanas. Esto no, esto se alarga más de 7 meses y no se vislumbra el final. Y además, por supuesto, añadiéndole la catástrofe humanitaria que ocurre en Gaza, que a mí personalmente y a otros israelíes nos preocupa y nos horroriza y deseamos que termine, ¿no? Es un cúmulo de cosas y la Sí. verdad que cuesta. Te quiero preguntar por eso, Ofer, por la realidad bueno, de todos estos meses de lo que ha ocurrido. ¿Es Israel ahora, hoy, un lugar más inseguro, más difícil de vivir, de habitar que antes del 7 de octubre? ¿Cómo, hay algún rincón en el país, algún segmento de la sociedad que pueda decir que está viviendo de alguna manera parecido a como estaba antes del 7 de octubre? ¿O lo ha cambiado todo tanto? Porque No, realmente tampoco es una situación, realmente es un escenario nuevo, pero la realidad de Gaza, Cisjordania, del terrorismo, de la inseguridad, de los ataques recurrentes desde Gaza a Israel no es nueva. ¿En qué medida esto es un grado más o muchos grados más? a ver, seguridad si nos limitamos a lo que mencionas tú, ¿no? Ataques, bombardeos, atentados terroristas, tal y cual. Bueno, sobre todo
Claro, a ver, jamás en Gaza prácticamente no tiene arsenales, le queda y de vez en cuando dispara algo, pero ya no puede causar daño. Los primeros días de la guerra fue brutal, o sea, lanzaban salvas de cientos de proyectiles que alcanzaban el centro del país y crearon daños. Y hay que recordar que si no fuera por la cúpula de hierro, las baterías antiaéreas israelíes, el grado de daño y destrucción hubiera sido devastador. En el norte la situación es explosiva porque, bueno, ahí la gente no vive en un margen de 8 o 10 kilómetros de la frontera con el Líbano, está prácticamente todo desalojado. Y el problema es que Hezbollah es un ejército mucho más preparado, armado y peligroso que jamás a día de hoy. Por tanto, la amenaza es muy tangible. Eh, Fuera de eso, en el centro del país o la mayoría del país, la rutina, entre comillas, vuelve y la vida sigue en relativa seguridad. Jerusalén, a menos de que no, Jerusalén se ha mantenido sorprendentemente y relativamente tranquila, incluso no durante el temido Ramadán. Cisjordania es un polvorín donde diariamente el ejército israelí hace redadas en Jenin, en Tulkarem, Hebrón, etcétera. Entonces, violencia contra violencias es una espiral que todos tememos que algún día también se acabará yendo de madre. La realidad en Cisjordania es insostenible y no es algo nuevo. Simplemente que desde el 7 de octubre también los colonos radicales la han tomado y han aprovechado esta nueva dinámica pues para redoblar las agresiones contra civiles palestinos, para tratar de amedrentarlos, hacerles la vida imposible y que se vayan. Y en casos lo han logrado. Hay comunidades en el Valle del Jordán y en las colinas al sur de Hebrón, comunidades beduinas que se han tenido que ir por la violencia insoportable de estos colonos radicales, ¿no? Pero, es decir, tal vez tu vida no corre peligro tanto en Tel Aviv, en Haifa, en Herzliya, pero sí que la realidad es distinta. Hay mucha gente que va armada en la calle. El ministro al cargo de la policía, Ben Gvir, es un radical de extrema derecha que a raíz del 7 de octubre, bueno, ha dado más vía libre para la tenencia de los permisos de armas. Entonces, a ver, es comprensible, ya no por este ministro, sino que la gente está cagada de miedo por lo que pasó el 7 de octubre y es comprensible que en una sociedad atemorizada, pues la gente opte por, ¿no?, mecanismos de autodefensa más allá de la lectura que se haga del conflicto. Pero sí, la realidad mm, no es cómoda, no es agradable, no hay una vida normal, por así decirlo. Eso está en el trasfondo y también nunca sabes por dónde puede petar la cosa. Me O imagino sea, que todo... sí, sí. No, Perdón, ese nivel de dime. tensión que de alguna manera está en el ambiente, somos humanos y puede estallar en cualquier gesto, en cualquier mala palabra, en un cruce, en un malentendido, en fin, una acción por una parte o por la otra, ¿verdad? Sí, es así. Supongo o entiendo que también a raíz de la brutalidad del 7 de octubre, pues mucha gente, es que además la mayoría de la gente que fue atacada, fue asesinada, fue secuestrada, mayormente eran gente de los kibbutz, gente perteneciente al Israel liberal, más de centro izquierda, favorable a los dos estados, a la paz. Claro, mucha gente después de eso dice a tomar por culo. O sea, yo estoy aquí defendiendo estos postulados, gente que incluso ayudó en el pasado a gente de Gaza, a transportarles a hospitales en Israel, a lugares de trabajo, etcétera, y desgraciadamente se toparon con esa eh, ataque brutal por parte de Hamas. Eso ha cambiado la percepción de mucha gente y entiendo que mucha gente también pues se haya, bueno, fortificado, radicalizado mucho más. Yo y algunos otros no, pero oye, yo no soy quien para juzgar cómo cada uno vive. Es que desde aquí es muy fácil, ¿no? Y es lo que critico yo mucho en España, en Europa, cuando veo el histerismo que hay, cómo se alecciona, ¿no?, de lo que debiera ser o de lo que debieran ser los israelíes o Israel. No seré yo. Mira, yo he sido muy crítico con el gobierno de Israel en prime time delante de toda España, días después del 7 de octubre. No seré yo quien me tenga que acusar de nada. Yo he intentado siempre ser consecuente con
mi manera de ver las cosas, con mi trabajo, con mi sentimiento de pertenencia a Israel, pero me indigna muchísimo cómo desde aquí, desde la comodidad que tiene uno de vivir en un país en paz, que no tiene de idea la gente de lo que es vivir en un país en guerra y en un conflicto permanente y cómo eso afecta a la psique y al comportamiento y al funcionamiento de Estado y a todo, cómo la gente alegremente se dedica a leccionar de cómo debieran ser las cosas, ¿no? En lugar de, pues, por ejemplo, intentar ser más constructivo, ayudar a tender puentes, porque la gente, lo que digo yo, a la gente de bien en Israel, eh, a ver, no confundamos, ¿eh? Puede ser también de derechas o de lo que sea y ser de bien, ¿no? Pero la gente, digamos, el espectro progresista y favorable a la paz en Israel se sintió totalmente abandonado y traicionado por el mundo y por las izquierdas en el mundo. Porque todo, al final, en el minuto cero, a partir de la masacre, la indignación colectiva, o sea, la gente ya estaba denunciando el genocidio en Gaza cuando en Gaza habían 0 muertos y cuando literalmente estaban masacrando a nuestra gente en directo con los smartphones de las víctimas y lo estaban retransmitiendo. Y tú veías aquí los mensajes de los partidos políticos de la izquierda y de activistas y de ciertos periodistas y la opinión pública decir, oye, ningún tipo de empatía. Y esto lo denunciaron reputados ideólogos y autores de la izquierda en Israel, David Grossman, Yuval Noah Harari, etcétera, en tribunas de opinión en medios occidentales. Es decir, oye, nosotros que en casa ya estamos contra la espada y la pared y que tratamos de ser un contrapeso a esta derecha mesiánica que nos lleva a una realidad de eterno conflicto y a cimentar este régimen segregado en Cisjordania, etcétera, etcétera, que lo tenemos difícil en casa, en el mundo vemos que nadie nos tiende la mano, ¿no? Y eso a mí también me afecta y es muy difícil de lidiar. Cuando estás en Israel, pese a todas las dificultades, estás entre los tuyos. Cuando estás aquí, te sientes, bueno, fuera de tus amigos, de tu círculo familiar y amigos, te sientes solo en el océano y que a ti o a cualquier israelí nos ven en el mismo saco que al más radical de extrema derecha de un asentamiento de Cisjordania, ¿no? Somos todos partes de un ente colonial ilegítimo, etcétera, etcétera. Y eso personalmente es muy difícil de lidiar. Eso te quería preguntar también, esa reacción a ese abandono, a esa falta de empatía, de solidaridad en Israel, a esos sectores que justamente, como decías, eran los que fueron las primeras víctimas físicas, ¿no? Viviendo muchos de ellos cerca de Gaza. ¿En qué se ha traducido políticamente en estos meses? ¿En un apoyo al gobierno, en un apoyo no a Netanyahu, pero sí a la estrategia global en Gaza? ¿Y en qué se seguirá traduciendo? Porque al fin y al cabo pasará el tiempo y seguro que de alguna forma las aguas, no sé si al mismo cauce o al mismo nivel, pero tendrán que volver a reajustarse, ¿no? En los parámetros ideológicos y en esa necesaria convivencia que va a tener que seguir habiendo con lo que hay a un lado de la frontera de Gaza y Cisjordania. Sí, mira, solo para, agarrando el último punto, al margen de que la convivencia y la solución al conflicto no va a llegar ni mañana, ni de aquí 5, ni de aquí 10 años, la herida abierta ahora es durísima, el trauma tanto en Israel como en Palestina, uf, hay que hacer mucho trabajo aquí, eso es un tema aparte, ¿vale? A la pregunta que mencionas, ¿no? A primer momento, a primera instancia, fruto de la brutalidad de la cosa del 7 de octubre, y como en anteriores episodios históricos, Israel cierra filas y más allá de que a mucha gente, como ya estamos viendo en las protestas semanales contra Netanyahu y contra el gobierno, mucha gente está en contra del gobierno y pedía su cese por esta deriva autoritaria, por esta reforma judicial que estaba impulsando. A la que llega la guerra se cierran filas, principal líder de la oposición, uno de los políticos de la oposición, Benny Gantz, de centro, se une a este gobierno de emergencia para la guerra y mayormente se entiende a nivel social que, bueno, por ejemplo, esos reservistas que amenazaron con no presentarse a filas, todo eso se aparca, ¿no? Ahora es momento de remar todos a una,
Empieza la guerra, es una guerra que hay que ganarla, hay que destruir a Hamás, etcétera, y esto tiene consenso a derecha, centro, izquierda, más allá de la visión de país que haya, ¿no? Esta unidad de acción se empieza a cuestionar y a lastrar a medida que pasa el tiempo, pasan los meses, pasan 2, 3 meses, y se empieza a entender que los dos objetivos fijados para la guerra, que es destruir completamente Hamás y liberar a los rehenes, no se están logrando. Es decir, los rehenes se liberaron cerca de la mitad en noviembre, como recordarás, cuando se acordó una tregua entre Israel y Hamás mediante los intermediarios Egipto, Qatar, Estados Unidos, etcétera. Luego se frustra, la última tanda jamás incumple no sé qué, Israel reanuda la guerra y aquí estamos, ¿no? Y por los mensajes del primer ministro, el primer ministro rehúye hablar de un plan para el día después de la guerra, por tanto se entiende que el interés es perpetuarla eternamente. Se empieza, como bien ya sabes, la Casa Blanca, aliado indispensable de Israel, se empieza a enfadar, sobre todo con el tema de esta exigida invasión en Rafah, donde se concentra más de 1 millón de desplazados gazatíes. Sobre todo la crisis de los rehenes, porque una y otra vez se frustran las conversaciones, y cuando en Israel se revela en un programa en prime time, sale gente en anonimato que trabaja en estas negociaciones diciendo explícitamente que es Netanyahu quien está torpedeando este acuerdo, porque este acuerdo supondría el fin de la guerra, que es lo que exige Hamas. Por tanto, supondría que el día después habría elecciones y que muy probablemente Netanyahu las perdería, ¿no? Ahí está toda la ecuación. Entonces, esa unidad de acción, como he dicho yo, se resquebraja. Incluso los familiares de los rehenes, que habían sido muy cautos para no herir sensibilidades y no dañar las posibilidades de liberar a sus seres queridos, ya públicamente critican sin tapujos al primer ministro y al gobierno, al cual el 80% de la ciudadanía, poco después del 7 de octubre, acusa como máximo responsable del fracaso. No hay que olvidar que es Netanyahu y su política quien engorda al monstruo de Hamas, quien permite durante los años el ingreso de billones de dólares por parte de Qatar, el ejército que confía excesivamente en estas capacidades tecnológicas y estos muros terrestres y subterráneos, y que por decisiones políticas se van retirando paulatinamente divisiones de soldados de la frontera de Gaza. Es decir, hay que entender, a ver, es totalmente inconcebible que en un país como Israel pasara lo que pasó, que la gente entrara literalmente caminando de Gaza o subido en una moto. Es decir, hay que entender Desde que... fuera parece que hay truco aquí, que no se cree. Desde fuera, conociendo el nivel tecnológico de Israel el nivel de seguridad, sabiendo que desde Tel Aviv están controlando un líder de Hamas en Beirut o en Damasco o en Teherán, no se puede entender que entraran en Ana Delta o paseando. A ver, yo lo he publicado en un artículo, en artículo 14, recogí voces, ¿no? de las, ¿cómo se llama? Avistadoras que están en las torres de vigilancia, son mayormente chicas, mujeres, y están en los paneles de control, y llevaban meses avisando de movimientos extraños, de entrenamientos, de tipos que ya tenían fichados y que los veían constantemente vigilando las torres de... tal. Es decir, habían indicios claros, clarísimos, de que se estaba gestando algo y se ignoraron. Eso es evidente. Pero eso no es una teoría de conspiración de un tuitero con millones de seguidores. Esto te lo dice la propia gente del ejército. O sea, es decir, esto es un fracaso monumental de las fuerzas de seguridad y del liderazgo político de Israel. Entonces, a mí me costaría mucho entender que pasado todo esto, algún día ha de acabar. Llevamos 7 meses, no sé cuándo ni cómo, pero como toda guerra y todo conflicto ha de acabar. Me costaría a mí muchísimo asimilar que después de esto y de unas elecciones, este tipo, el primer ministro, lograse no sé cómo salirse con la suya. Yo entiendo que está intentando alargar esto todo lo posible para intentar conseguir algún logro muy significativo, como matar a uno de los cabecillas de Hamas, a Sinwar o a Muhammad Deif.
y traer un logro, tanto Netanyahu como el jefe del ejército, un poco para tapar las vergüenzas de lo que supuso el 7 de octubre. Pero en resumen, la guerra ya viene a ser a día de hoy una guerra política. El ejército israelí, pese a que está operando en el este de Rafah y hace incursiones, vuelve a zonas en el norte, se ha retirado de la práctica totalidad de la franja de Gaza y jamás vuelve a sacar pecho y a tomar el control de las zonas urbanas de Gaza. Por tanto, como decía, los dos objetivos fijados por el gobierno no se están logrando y eso desgasta muchísimo. Y también hay que entender que la guerra tiene un coste muy alto, que quienes la libran son mayormente reservistas, que dejan atrás a sus familias, a sus negocios, que siguen muriendo jóvenes soldados, como un reciente incidente donde murieron 5 soldados por fuego amigo. Esto es un coste muy alto para la sociedad israelí. Entonces, ¿cómo se justifica una... Y mientras esto ocurre, Hezbollah ya ha dicho que mientras Gaza no se apague, Hezbollah va a seguir disparando. Entonces, ahí hay muchos dilemas y todo esto es un lastre muy grande. Y tú me preguntabas, políticamente, ¿cómo queda? Y digo, que haya oposición a Netanyahu no significa que la gente tire a la izquierda, todo lo contrario. O sea, la gente puede haber tirado incluso más a la derecha y exigir incluso más mano dura para hacer frente al problema palestino, ¿no? Pero Eso quería saber si un eventual gobierno con otro primer ministro de aquí a unos meses o un año cambiaría sustancialmente la estrategia en Gaza o no. Tiene por qué. Mira, lo que está diciendo Gantz ha puesto un ultimátum para que abandona el gobierno si el 8 de junio no hay un plan para el día después. Gantz es considerado a nivel israelí de centro, ¿no? Un poco ambiguo en algunas cosas, pero bueno, representa al Israel más liberal, etcétera. Obviamente, eh, si hubiera sido Gantz el primer ministro, hubiera librado la guerra en Gaza igual que la ordenó Netanyahu, ¿no? Pero Gantz, por ejemplo, está pidiendo hablar del día después, igual que el ministro de Defensa Gallant, ¿no? Entonces, bueno, ellos hablan de la necesidad de diseñar la Gaza post-Hamas, de reinstaurar el poder de la autoridad palestina, tal vez con fuerzas militares de países árabes moderados de la región, fuerzas internacionales, etcétera. Es decir, la necesidad de hablar de que Israel no puede estar permanentemente embarrada, ¿no? Metida en el barro gazatí, de que la reocupación de Gaza permanentemente juega en contra del propio interés israelí. Entonces, sí que estas figuras están hablando de la necesidad de hablar del día después de la guerra y de fijar efectivamente planes, ¿no? Entonces, un gobierno alternativo a Netanyahu podría ser esto, liderado por una figura centrista como Benny Gantz o Yair Lapid, con otras facciones de derecha o de izquierda y tal, pero sobre todo con un discurso diferente, con un respeto pleno a la alianza inquebrantable con Washington, con Estados Unidos, y no como vemos ahora ministros de la extrema derecha o el propio Netanyahu diciendo si tenemos que quedarnos solos, nos quedaremos solos. Eso es irrealizable, es inasumible. Israel no puede subsistir, no puede sobrevivir sin Estados Unidos y esto no es un análisis mío, es una constatación, ¿no? Entonces, bueno, veremos lo que ocurrirá el día que esto acabe y haya elecciones. Y como digo, no es por un giro a la izquierda o a posiciones pacifistas, todo lo contrario. La gente que defiende la paz o el diálogo a día de hoy en Israel lo está pasando francamente mal. Son días muy difíciles para los optimistas, los soñadores, la gente que a pesar del trauma sufrido defiende lo que es necesario, que es la diplomacia, el diálogo, asumir que tenemos extremistas nosotros, que ellos los tienen, que no nos vamos a ninguna parte ni ellos ni nosotros y que hay que diseñar planes de futuro, que no podemos seguir en este... no, piensa que lo que estamos viviendo es el peor momento en la historia del conflicto palestino-israelí, el peor. En 76 años de historia de Israel, el conflicto lo podríamos fechar que empieza desde antes de la fundación del Estado, ¿no? Ya durante la colonia británica de Palestina, pero estamos en el peor momento de la historia de este conflicto y de aquí han de surgir nuevos paradigmas y esperemos que sean paradigmas
fructíferos, diferentes, nuevos marcos, porque esto es muy, muy, muy doloroso, muy traumático y hay muchas heridas abiertas que hay que encontrar mecanismos pues, para cerrarlas, sin ignorar y sin ser naif, de lo que es jamás, de la voluntad mayoritaria de los israelíes de que Gaza no puede quedar controlada por Hamas, pero nosotros también tenemos un problema muy grave con los radicales que en Israel lamentablemente han tomado el control. Y sobre esto último que dice sobre Hamas, sobre la estrategia global del gobierno, sobre, en fin, una realidad que está dando la vuelta al mundo desde hace semanas y que se está situando, se ha situado ya en el centro fundamental del debate, por encima de muchas de las cosas que aquí hemos hablado, y es la realidad humanitaria en Gaza. ¿Hay en Israel la percepción de que es necesario de una forma u otra mantener una ofensiva militar con las consecuencias que está teniendo durante mucho tiempo más? ¿Se piensa que de verdad es posible acabar del todo con Hamas? ¿O hay gente en la sociedad de Israel que piensa que cree que realmente esto puede ser pasado mañana alimento para que esa población, que de alguna manera, bueno, a menos que haya otros planes, de que salgan, abandonen el territorio, que haya una realidad demográfica diferente? Quiero decir que con ese caldo de cultivo que queda ahora, a partir de este momento, los próximos meses y años, jamás de alguna manera con el mismo nombre, con un liderazgo diferente, volverá a crecer y a situarse en una posición parecida a la que había antes del 7 de octubre. ¿Qué piensa la gente con la que te relacionas y en general el israelí medio? Si es que puede hablarse de israelí medio al respecto de esto que te pregunto. No, hablar de Israel y medio es difícil por lo que te mencionaba al principio de Ujú. la charla, de que hay muchos Israel, ¿no? Dentro de Israel. Con la gente que me relaciono, mucha desde mi órbita, ¿no? Por tanto, mm, tiene los ojos abiertos y es muy sensible al dolor y a la tragedia que está sufriendo Gaza. La mayor parte de la sociedad israelí no tiene los ojos abiertos a Gaza. Es decir, tú has de entender que en la prensa israelí o en la televisión no se ve el drama humanitario de Gaza. Cuando se ven imágenes de Gaza, se ven desde las imágenes que facilita el ejército, es decir, desde atrás de las tropas, ¿no? Empotrados a las tropas, o las imágenes que facilita el ejército combatiendo, ¿no? En callejones o bombardeando y tal, pero no ven la imagen de una madre con su bebé muerto. Bueno, las imágenes que veis en el resto del mundo, ¿no? Eso es Pero que muy también sin... están al alcance de los israelíes hoy en día, en Internet, en cualquier sitio. No estamos hablando de un tiempo remoto, en los años 70 ni 80. Quiero decir, Sí, de alguna manera me sorprende que, no digo que obviamente la principal fuente al final son los medios de tu país, de tu lengua, etcétera, pero que hoy en día en una sociedad tan culta como la israelí, con ese nivel tecnológico, etcétera, llegan imágenes, tienen que llegar imágenes de lo que estamos viendo todos. por su... A ver, lo que mencionas tú es incuestionable, las imágenes están ahí, pero hay dos cosas. Uno, no soy tan entendido, pero seguro que va por ahí, el algoritmo quiere ver lo que tú quieres ver, ¿no? Eso, uno, ¿no? En Twitter o en Instagram, lo que sea. Y dos, esto lo resumió muy bien, creo que era el jefe internacional de Cannes en los días cuando ya empezó la guerra en Gaza y tal y cual, decía, con lo que hemos sufrido, con el trauma vivido, los israelíes no están preparados para, o no quieren ver lo que pasa ahí, ¿no? Mayormente, ¿no? Entonces, esta es la realidad. Entonces, bueno, sí que... A ver, en las últimas semanas ya he visto el poco éxito que está teniendo la guerra, lamentablemente, porque una guerra es una guerra y con todo lo que supone. Crecen los llamamientos en las calles en Tel Aviv y en las manifestaciones a favor del alto el fuego, a favor de... Hay movilización de sociedad civil, hay un grupo que se llama Standing Together, Omdim Beyajat en hebreo, que están combatiendo en las calles a estos colonos que están intentando bloquear los camiones de ayuda humanitaria. Ellos están organizándose para hacer vigilancia humanitaria en los cruces de carretera y tratar de afrontar a los colonos para que no veten. Entonces, de esto también hay que hablar y de esto no hablamos en Ujú. los medios, ¿no? Hay una parte
Claro, al final siempre lo traumático, lo radical, siempre copa los titulares y la violencia y tal. Pero si me lo pones en una balanza, oye, ¿cuánta gente hay de estos colonos ultra radicales que quieren arrasar Gaza y crear colonias y tal y cual? ¿Y cuánta gente hay tratando de velar porque la ayuda humanitaria llegue y que desea que no mueran niños? Más allá de que seas de izquierda o de derecha, que tenga empatía y que cuando ve un niño muerto, como me pasa a mí, que soy padre, simplemente quieres que eso no pase. Más allá de que tú le eches toda la culpa a Hamas, porque Hamas empezó esto, o que tú le eches la culpa a Israel por la ocupación, por lo que sea. Simplemente desde una perspectiva humana y de empatía, que tú veas esa imagen y digas, oye, esto no está bien. Y esto, de algún modo u otro, debe parar. Porque sí que hay fundamento, justificación para la guerra, pero como se está librando, tal vez no es el modo oportuno. Entonces, yo creo que este tipo de reflexiones o dilemas ya están aflorando, al menos en parte de la sociedad israelí, y creo que también es papel nuestro, igual que estoy haciendo yo ahora, dándoles voz, y es algo que intento hacer también en artículos que escribo o en mi podcast, tratar de reivindicar y mostrar que hay una parte de la sociedad israelí que pese a todo el trauma y toda la tragedia y todo, está jugándosela, está jugándose el pellejo literalmente y, y hoy hay que valorarles muchísimo y reconocer su mérito porque ya antes era difícil, ahora todavía lo es más adoptar este tipo de posicionamientos y de nuevo, es erróneo catalogar Israel o los israelíes en una categoría de blanco-negro o quedarnos solamente con estas imágenes o estos frames de los radicales. Y aquí creo que todos, no solo medios, sino también academia, universidades, todo tenemos mucho que hacer y que decir. Justamente de esto último que dices, te quiero preguntar también por si en esa, bueno, de qué manera esa penetración que es distinta, por como decimos, por esta necesidad que tenemos los humanos de buscar, de retroalimentarnos en nuestras propias ideas, nuestras propias convicciones. El trauma es indiscutible, el algoritmo, pero bueno, que la realidad llega, la realidad de Gaza y la realidad del mundo, la realidad del deterioro, que yo creo que más allá de quién pueda tener la razón o no, de que moralmente pueda haber el convencimiento, y eso será quizás algo que se podrá ver, quizás eso no hay, nunca habrá un consenso, o la academia o los investigadores lo verán cuando pase algún tiempo, más allá de quién tiene la razón o quién tiene moralmente más argumentos. La realidad es que el mundo en estos momentos, Israel está sufriendo ante la opinión pública internacional un deterioro de su imagen. Eso, como digo, puede estar mejor o peor fundamentado, puede estar basado en un desconocimiento, en clichés, en un predominio de un momento, de una ideología que algunos llamarán woke, que la llamarán pues un pensamiento poco profundo y poco realista, pero está ocurriendo. Ante ello, ¿qué piensa el israelí, como digo, con el que te relacionas? ¿Lo ve como un problema? ¿Realmente ve que esto no es nuevo tampoco? ¿Se está llegando el deterioro de esa imagen hasta el aislamiento de alguna manera? En ciertos ámbitos que está teniendo israelí lo ven como realmente un problema que puede acabar teniendo repercusiones en sus vidas, en su economía, Sí, en su seguridad. sí, sí, obviamente. A ver, la gente no es tonta. Estamos ante un problema grave. O sea, Israel se puede convertir, está a pasos acelerados a convertirse en un estado paria en el mundo. Por la conducta y por la deriva en que su gobierno está gestionando este conflicto. Y esto es un problema muy grave. Mira, hace poco vi un discurso de Amos Oz, supongo que estás familiarizado con autor israelí, célebre defensor ¿no? de los dos estados, la paz y tal. Y es brutal, ya te lo mandaré luego en privado a ver si lo encuentro, porque es un discurso de hace 10 años en una universidad al norte de Tel Aviv y donde hace un pronóstico, me duele mucho decirlo, pero tan acertado sobre lo que iba a ocurrir. Hace 10 años alertaba que Israel, si no se atajaba el problema de que esta derecha mesiánica extremista tomara, se le diera rienda suelta y no se le pararan los pies, acabarían controlando el país. Si no se daban pasos serios hacia los dos estados, había un riesgo, ya no que se convirtiera en un solo estado
judío con un régimen de apartheid y tal, sino que incluso el riesgo de que el propio Estado judío desaparezca y se acabe convirtiendo toda Palestina en un Estado árabe, el riesgo de que Israel acabe siendo un Estado paria y que los vuelos de El Al no puedan aterrizar en Madrid y que un guitarrista israelí no pueda actuar en Roma, etcétera, y tal. Entonces daba alertas muy serias de lo que podría acabar ocurriendo si Israel no daba pasos serios y adoptaba políticas necesarias para avanzar la reconciliación, que valga la pena decir, también lo ha de adoptar el otro lado, ¿eh? Es decir, los palestinos en esta película actualmente a nivel militar, a nivel de poder son el débil, pero también tienen muchísimo que hacer y muchísima responsabilidad en el lugar donde nos encontramos en la historia. Son ellos quienes, o sus líderes, quienes reiteradamente rechazaron o frustraron negociaciones de paz para lograr la solución de los dos estados, etcétera, ¿no? Y esta realidad, o que jamás acabara tomando el poder en Gaza mediante un golpe de estado, que la sociedad palestina viva en dos dictaduras separadas, la de Fatah en Cisjordania y la de Hamas en Gaza, y que jamás haya adoptado esta política de librar la guerra y de instalar este régimen fundamentalista islamista en Gaza que ha llevado a su población a la miseria, ¿no? Supongo que si preguntáramos entre la gente de Gaza hoy, cosa que no podemos hacer, la mayoría, creo yo, o eso me dice alguna colega palestina, odian a muerte a Hamas. Y si hubieran preguntado si estaban de acuerdo en que jamás lanzara ese bárbaro ataque con las fatídicas consecuencias que previsiblemente vendrían, seguramente la mayoría hubieran estado en contra, ¿no? Pero dicho esto, sí que preocupa, claro que, y en mi entorno preocupa muchísimo, porque ahora mismo ya es difícil. Hoy en día ser un artista, empresario, cantante, académico, etcétera, israelí y salir a vender tu producto al mundo. Lo- Sí, sí. lo- Te quería decir que esos signos, esas señales estaban ya. Yo creo que se podían ver desde fuera, hasta el más. Quiero decir que la realidad de Cisjordania, de aumentar el número de colonias, o ese aislamiento, no sé, algunos la llaman cárcel a cielo abierto, otros un territorio aislado, cerrado, como Gaza, esa realidad de jamás dejándoles el laissez-faire, ese dejar pues que construyera esa red, que eso no se hace de un día para otro, esa financiación, como dices, Pues, procedente de Qatar, durante años, uno tras otro, no había señales, nadie en Israel también, como digo, un país con unos conocimientos de estrategia, de inteligencia militar, alguien que lo hubiera visto a tiempo antes de que ocurriera, que esto podía mm, ocurrir. Nadie lo vio o no están en la dirigencia del país. Son solamente escritores intelectuales que están ah. en sus universidades, en Tel Aviv o fuera, pero nadie les hace caso. Hay dos cosas aquí. Una, y lo dijo mi madre en el podcast que la entrevisté el otro día, dijo, digamos, los israelíes comunes, no tan ideologizados, tan extremistas y tal, la mayoría de la gente, como en Israel se ha vivido bien los últimos años, ha habido crecimiento económico, pleno empleo y tal y cual, y el conflicto está ahí, y de vez en cuando peta y hay alguna escalada en Gaza o atentados en Jerusalén, pero si no te afecta a ti, pues nada, la vida sigue, tienes un nivel de vida más o menos estable, puedes viajar 2, 3 veces al año. Entonces la gente simplemente ignoró que en el patio trasero, esto que estabas mencionando tú ahora de la colonización en Cisjordania, la patata caliente de Gaza, que jamás estaba construyendo toda esta infraestructura de guerra, pues como no me afectaba, pues seguía con mi vida. Eso también es un error, creo yo, por parte de este espectro de la sociedad israelí, de creerse ajeno o que puedes seguir adelante con tu vida mientras este conflicto sigue sin resolverse. Y dos, a nivel de liderazgo, lo que mencionas, hay una o prevaleció una concepción totalmente fallida, en hebreo es managing the conflict, ¿no? De manejar el conflicto, de que el conflicto no se puede resolver, por tanto hay que manejarlo, ¿no? Se puede manejar, de vez en cuando habrá una supurará por ahí, ¿no? Pero como somos fuertes militarmente, pues operaremos aquí en Jenin o no sé dónde, desarticularemos tal célula, tal. En Gaza tenemos toda esta superinteligencia, estos muros y tal y cual. Jamás al final es un enemigo que no tiene más que cohetes y tal y cual. Sí, tiene túneles, pero bueno, ya sabemos cómo podemos hacerles frente. Es inviable que jamás haga una invasión del tipo que hizo. Se puede manejar el conflicto. Y
Se puede hacer la paz con estados árabes lejanos, con los que no hemos tenido nunca un conflicto, como Bahrein o los Emiratos Árabes Unidos, que está muy bien, no digo, o sea, es positivo, es decir, crear Mm, vínculos con estados, o por ejemplo, la renovación de vínculos con Marruecos, que a ti te afecta y te interesa, ¿no? Todo ujú, esto es positivo, ¿no? Yo no digo que no sea. Y es bajo gobierno de Netanyahu, aunque no hay gente detrás en la sombra que lleva operando décadas para que esto ocurra, y me parece interesante. Pero la paz real pasa por Ramallah, no pasa por Dubái ni por Riad. Está muy bien toda esta normalización con Arabia Saudí y este nuevo frame regional, y sería de un interés mutuo para todos, y hay que entender que no todo es de color de rosa ni como nos gustaría, pero es mejor, o no, ahí en todos lados, que la gente se entienda a que la gente se pelee. Así veo yo el mundo, ¿no? Entonces, es positivo, pero oye, Netanyahu lo vendía como paz mediante la fuerza, no paz mediante la concesión. Y digo yo, bueno, la fuerza la aplicarás a los palestinos, pero bueno, la paz con Dubái no hemos estado en guerra nunca, ¿sabes? Entonces, bueno, para mí creo que hubo en general en el liderazgo político y militar un exceso de confianza, bueno, una negligencia estratégica de Israel es un país, siempre lo digo yo, muy capaz, con gente de la gente más capaz del mundo, diría yo, en todos los ámbitos, tecnología, defensa, agricultura, política. O sea, hay gente realmente brillante a la que yo admiro. Es decir, he conocido gente, bueno, y tengo vínculos ahí con gente que admiro, pero es un país que, fruto de la realidad en la que creció, está acostumbrado a vivir al día sin pensar en el mañana. Y esto en todo, a nivel estatal, a nivel de estrategia y también en el día a día, ¿no? A nivel de tu planificación familiar, la economía doméstica, porque como no sabes cómo será el mañana, hay que vivir el hoy, ¿no? Entonces vivimos hoy y no miramos al mañana. Y eso para mí no funciona y se ha demostrado, ¿no? Y un La poco otra cara un ahí. poco de la moneda de esa sociedad también hecha tan rápidamente, digamos, tan diversa, ¿no? Tan acostumbrada a tener que tomar decisiones sobre su vida en poco tiempo, ¿no? Hablaban también que el éxito que tiene ese ejército es la capacidad, la autonomía que tienen en los mandos intermedios, no es un ejército tan jerárquico como Sí, en otros sitios, y una sociedad pues madura y acostumbrada también con un nivel de empresarios y de gente emprendedora, y que de alguna manera también es el embés de claro. esas virtudes, ¿no? Bueno, es que cuando me preguntabas sobre, hemos hablado yo he mencionado esta unidad de acción, ¿no? Este cerrar filas que he mencionado antes. Hay que entender que el ejército, o sea, Israel es un ejército popular. El ejército es el pueblo, ¿no? Son los marines que tú cobras un sueldaco. No, no, no. O sea, entonces, claro, ¿cómo no vas a estar apoyando al ejército? Si el ejército es tu cuñado, es tu hijo, eres tú, o sea, no, Israel es un país muy pequeño y somos 9 millones y pico de habitantes, no hay mucho más. Entonces hay unas fuerzas regulares, que es la gente que hace la mili obligatorio de 18 3 años, los chicos, dos las chicas, de 18 a 20 21 años, y luego toda la población es reservista hasta determinada edad. Y si se lía la cosa, a ti te llaman a filas y tú tienes que irte para allá al frente. Entonces, bueno, eso dice mucho, ¿no? También sobre esta, como dices tú, esta capacidad para sobreponerse a los problemas, bueno, también lo que mencionabas tú, de que el ejército no es un ejército dictatorial que uno no, no, o sea, ahí los rangos intermedios tienen capacidad ¿no? de palabra, de toma de decisión, de influencia. Y, y tiene cosas buenas. Al final el ejército es el único lugar de la sociedad donde todo este melting pot, donde toda esta diversidad se junta, ¿no? El rico de Erchelia y el pobre de Ashdod, el judío etíope de Dimona y el laico que vive en las colinas ahí de Haifa, el del high-tech y el religioso de Jerusalén, el colono de Cisjordania y el pacifista del kibutz. Todo se junta ahí. ¿No? Entonces, bueno, es un experimento social muy interesante, y la gente, la mayoría de la sociedad, bueno, le tiene un respeto muy grande porque considera, más allá de las divergencias ideológicas, que el ejército es fundamental
para la supervivencia y la existencia y el sostenimiento del Estado, ¿no? Eso también lo considero yo, simplemente que lamentablemente en algunos aspectos se ha mal utilizado, ¿no? Cuando decíamos que la frontera de Gaza estaba desprotegida, es porque la mayoría de batallones estaban en Cisjordania cuidando a los colonos. Y ahí tenemos el resultado. Y eso, o sea, más de la mitad de la operativa del ejército israelí, al menos antes del 7 de octubre, estaba afincada y destinada en Cisjordania, que no son fronteras reconocidas del Estado de Israel. Y ahí es donde surge el debate y donde surgen las pugnas internas. Eso es una realidad. No ha habido, quiero decir, igual que la contención de Hamas puede ser más que discutible, habrá quien opine que esta es la única forma, habrá que el problema ha sido realmente, pues ha sido Gaza y recurrentemente los ataques con cohetes desde Gaza por parte de Hamas no han sido tampoco un hecho aislado lo que ocurrió en octubre, pero lo que desde fuera se percibe como que solo puede ser negativo que aumenten ese tipo de urbanizaciones, de colonias en el territorio cada vez más menguante que tiene ese futuro Estado, si es que alguna vez acaba teniendo lugar, que es Cisjordania. Nadie ha percibido como que cada construcción, cada asentamiento era un paso más hacia el problema, porque como digo, desde fuera. Estoy seguro que hasta los más favorables a la existencia de Israel y los más solidarios y los más convencidos de la prosperidad de Israel y del futuro lo veían o lo ven como un problema. No, como digo, no lo ha percibido así la opinión pública y la clase política porque no se ha detenido y hasta Estados Unidos, el mayor aliado, los presidentes últimos de Estados Unidos han sido claros en el tema cisjordano. No, bueno, es un poco, te rescato un poco lo que te comentaba antes sobre esto de que la gente estaba abstraída, ¿no? Mayormente, bueno, focalizada en su día a día, en la necesidad de tirar adelante tu familia, en un país donde cuesta mucho tirar adelante con la vida, y este fenómeno de la colonización, ah, creo que también lo he dicho, ¿no? Es que la mayoría de los israelíes no lo conocen. O sea, vamos a hablar de números, ¿no? Viven en Cisjordania, Jerusalén Este y Cisjordania, los territorios que captura Israel en el 67, en la Guerra de los Seis Ujú, Días, más de medio millón de judíos israelíes a día de hoy, ¿no? En una sociedad de 9 y pico, casi 10, como un 5% a grosso modo, ¿vale? ujú, Y a estos sitios van ellos, o sea, van los colonos que viven ahí y tal. O sea, la mayoría de la gente que conozco yo en Israel no ha estado ahí jamás. O sea, yo cuando iba por mi trabajo, iba a un campo de... Claro, los únicos israelíes que van allá que no forman parte, o sea, que no son colonos y creen en este proyecto son los soldados que son destinados. La estrategia es destinarlos solo 3 meses en cada localización para que vivan una realidad que es hacer un trabajo sucio, estar en los checkpoints, hacer redadas y tal, amedrentar a la población civil, un trabajo sucio de ocupación, de fuerza policial de ocupación. Entonces, los mueven constantemente para que no sean demasiado conscientes o no interioricen demasiado la opresión que supone su presencia para la población civil palestina, ¿no? Entonces los soldados hacen su servicio militar, su tiempo, y luego se van y se olvidan de eso, ¿no? Y luego los únicos israelíes que vamos ahí son activistas o periodistas como yo. Los periodistas israelíes internacionales tenemos un carnet de prensa del gobierno que eso nos permite cruzar por los checkpoints y entrar a Gaza. No podemos, obviamente, porque jamás lo impide, y Israel también, ujú. pero a Ramallah, a Belén, a las urbes palestinas de Cisjordania. Entonces, ahora, yo cuando voy ahí, yo veo la realidad ahí, que es la que es y que es jodida, y yo vuelvo a Tel Aviv, a mi barrio, y les menciono un barrio de Jerusalén Este o no sé qué, para ellos es como si les hablara de Irak o de tal, y es una realidad que tienes a 1 hora de viaje de casa, o sea, es que está muy Ujú. pegado, o menos. O sea, Sí, el viaje de Belén a Tel Aviv son 50 minutos en coches, que no es nada, ¿no? Entonces, de Jerusalén Occidental a estos lugares menos todavía, quiero decir, no, ¿no? no, ahí bajas Sí. caminando, bajas una calle, giras de la plaza del ayuntamiento, bajas para abajo y ya estás en la ciudad antigua, que ya es, de hecho, Jerusalén Oriental. Entonces, la gente no lo conoce, la gente
cuando hay estos escándalos, ¿no? Que el gobierno israelí anuncia que va a construir 4.000 casas tal y la comunidad internacional se indigna y Estados Unidos avisa y tal. Ahí, pues le sale en la prensa y lo ve en la tele y tal y cual, pero no, bueno, es parte de la rutina en la que Israel ha derivado en los últimos años y como no ha tenido graves consecuencias, al menos hasta hoy, pues se ha seguido adelante. Ya te digo, un poco lo enmarcaría en esta realidad, ¿no? De abstracción, de necesidad de tirar tú adelante con tu vida y al final ojos que no ven, corazón que no siente. Yo cuando no había estado ahí, no lo conocía, bueno, sí, oía sobre esto de las colonias y que es muy grave y tal, pero oye, tú no lo ves y no entiendes la gravedad de lo que eso supone. Y de hecho también hay que especificar, la mayoría de los colonos que viven en territorio ocupado, no son por motivos ideológicos, son por motivos económicos. Es decir, las colonias más grandes, que son prácticamente ciudades, Ariel, Male Adumim y tal, las habitan mayormente judíos seculares, laicos, que se van allá porque comprarse una, como te he dicho antes, comprarse una casa ahí es viable, es mucho más barato. Entonces, son como ciudades conectadas por carretera al resto del territorio israelí, tú circulas y estás vallado o con muros y tienes ahí la aldea palestina que tú, si no la miras, ni existe, tú ahí jamás entrarás. Entonces tú vas de tu casa unifamiliar en Ariel, que incluso tiene universidad Ariel, o Ma'ale Adumim, que es una ciudad pegada a Jerusalén, pues tienes la universidad o los trabajos, todo en Jerusalén. Haces tu vida en el día en Israel, en tu trabajo, tus estudios y tal, y luego vuelves por carretera 20 minutos y vuelves a tu asentamiento. Entonces, la mayor parte de este más de medio millón son esto, gente que, bueno, van ahí porque les ofrecen una casa más barata. Y ya está. Y luego sí que hay un núcleo duro, te diría de, no sé, 80 100.000 tíos o más, que son estos hardline, gente, bueno, que actúa y defiende que hay que limpiar el territorio de árabes, porque todo pertenece al Gran Israel y hay que ocuparlo todo y conquistarlo todo. Ahora, mientras en Gaza está la tragedia, ya lo vemos, como mientras mueren soldados, mientras tenemos a rehenes bajo tierra, mientras la gente en Gaza muere bajo las bombas, ellos están bailando y celebrando y reivindicando que hay que refundar las colonias judías en Gaza, ocuparlo todo y que en Gaza no hay inocentes, que son 2 millones de nazis. Todo este mensaje viene de esta derecha radical mesiánica que no es todo el espectro demográfico de los colonos de Cisjordania. Está bien siempre navegar los matices. No es que yo Y defienda que los que viven ahí por motivos económicos está bien o no, pero es parte del puzzle. sí, como has dicho, pues gente a la que se le ha ofrecido más facilidades justamente por el riesgo, por la zona, para vivir allí, unos incentivos mayores, ¿no? En ese mosaico justamente has hablado de esa derecha religiosa o nacionalista, o las dos cosas, porque luego hay unos sectores que los identificamos, los que no conocemos el país demasiado bien, pero los identificamos con ciertos barrios de Jerusalén, como Mea Shearim, etcétera, que son también religiosos, pero justamente hay un sector, no sé cuánto, si van en aumento, si son un porcentaje ya importante o siguen siendo una minoría, que son judíos religiosos, pero justamente por sus convencimientos religiosos que reniegan del Estado de Israel actual, ¿no? Por considerarlo herético. Esta gente que en algunos sectores también se les ha dado voz precisamente por sus posicionamientos pro-palestinos, ¿qué peso tienen en la sociedad israelí? ¿Van en aumento? ¿Se les considera? ¿Políticamente son importantes? ¿Participan del juego político? ¿Están en sus guetos aislados? Ujú. Sí, es muy interesante. Como también hay matices en los colonos, hay matices dentro de los ultraortodoxos, ¿no? A ver, los ultraortodoxos, o sea, los colonos sí, es derecha, mesiánica, nacionalista y religiosa a la vez. De hecho, su partido, uno de los partidos es el sionismo religioso, Atzionu Datit en hebreo, ¿no? Y tienen esta mezcla, este cóctel letal, ¿no? De nacionalismo exacerbado y este fervor mesiánico que lleva este radicalismo, ¿no? Que hemos comentado. Y en el sector ultraortodoxo, que es cerca del 10% de la sociedad y con la tasa de natalidad más creciente, mínimo tienen 6 8 hijos, si no hasta 14. Entonces, a ver, si miramos atrás en la historia, ellos
empiezan a crecer al margen del resto de la sociedad porque son 400, 500 sabios a los que el padre fundador del Estado, Ben Gurión, los exime de servir en el ejército para preservar esta tradición y religión judía que ha estado al borde del exterminio durante el Holocausto. Este problema, esta exención empieza así hasta el día de hoy, donde la sociedad ultraortodoxa, como digo, es el 10% o más de la población. En 2040 será el 20% y es Muchísima un gente. problema. Claro, y es un debate que estamos viendo ahora, que es problemático, porque los hombres no sirven en el ejército, bueno, hombres y las mujeres, y son cientos de miles de personas ya. Y claro, mientras los laicos o sionistas religiosos, mientras el resto de la sociedad envía a sus hijos a luchar y a morir, ellos están ahí. Entonces, dentro de esto, la mayoría no son sionistas, es decir, su vida es el estudio y discusión y difusión de la Torá. Viven, estudian en yeshivas, que son centros de estudio y discusión del Talmud, la Torá, de los libros religiosos. Am, y mayormente no son sionistas, pero tampoco son antisionistas, como estos grupos radicales que mencionas, Naturey Ujú, Karta y demás, que están en Mea Shearim. Estos son grupos muy radicales, pero son marginales. No podemos. Gusta mucho ¿no? al ujú, régimen iraní o a los ujú. pro-palestinos del mundo de agarrarlos, ¿no? Y se Sí. los ve en marchas en Nueva York o donde sea, y agarrarlos con sus banderas palestinas o Mm, judaísmo no sionismo y utilizarlos, ¿no? Para demostrar que no todos los judíos son sionistas y tal y cual. Bueno, es que claro, cada uno agarra el frame o agarra el mm, mensaje y lo utiliza como quiere. La mayoría de los judíos del mundo, en Israel y en el mundo, llámale sionistas o no, pero tienen apego y defienden la necesidad y la existencia de Israel, porque es que el judaísmo nace de Judea, que es la tierra de Israel. O sea, judaísmo no nace en Polonia ni en Brooklyn y tal. O sea, ese es el lugar de origen. Los judíos durante milenios, nuestras plegarias, bueno, yo no soy religioso, muchos no somos religiosos, pero nuestras plegarias plegamos por el retorno a Sion, a Jerusalén, que es la tierra de origen del pueblo judío. Entonces, hay una concepción un poco, no sé, equivocada al respecto de estos grupos que son marginales. Al final es un barrio donde tú te paseas y ves banderas palestinas y ujú, la policía a veces lía hostias con ellos, porque son gente muy radical. Pero ujú. bueno, el resto de los ultraortodoxos, pese a que no están tal vez en estos posicionamientos, bueno, ellos también hay un problema ahí muy gordo. Sus facciones políticas se limitan, bueno, han dado apoyo a Netanyahu en las últimas décadas porque ha sido un win-win para ellos, se limitan a luchar por tener más subvenciones estatales, por mantener este privilegio de no servir en el ejército y bueno, por mantener una vida al final al margen de la vida moderna y de la vida del resto del Estado de Israel. Y eso es inviable y es injustificable. O sea, no puede ser que mientras yo esté ahí, pague impuestos, trabaje como un cabrón, mis colegas estén luchando en la reserva, no sé qué y tal, el personal esté ahí discutiendo la Torá. Que muy bien, ¿eh? Respeto, yo respeto muchísimo a la gente que es religiosa, judía, musulmana, cristiana. Me he acercado muchísimo en Jerusalén a los credos, a las diferentes facciones, a las sinagogas. He hecho me interesa y me gusta. Ahora, mm, eso no es sostenible y no es viable y no es justificable tampoco. Sobre todo con la demografía que cuentas, porque son números impresionantes, ¿no? Claro, mis colegas tienen dos, tres hijos, ellos tienen, como te he dicho, seis, ocho, 10. Y es que es una. Bueno, Israel tiene. ¿Sabes qué pasa? Israel es un país de status quo. ¿No? Status quo con los palestinos, el status quo de los jaredim, el status quo de los árabes. Y eso va a petar. Las poblaciones que más crecen en Israel propio, sin contar los territorios ocupados, son los árabes y los ultraortodoxos. Y ninguno de ellos sirve en el ejército. Eso te quería preguntar, justo para ir terminando, porque hemos pasado ya la hora y media, que yo me lo estoy pasando estupendamente, pero no quiero Mm. cansarte y abusar Mm. de tu amabilidad. Te quiero preguntar por ese sector, 20%, 15, 20, 25, tú nos ajustarás la cifra de los árabes a este lado de la línea verde, a este lado de los Ujú.
de los que vivían o se quedaron antes del 47-48 de esta población, que también demográficamente, como dices, va en aumento. Y yo creo que hay una curiosidad también, un desconocimiento sobre ellos, sobre qué opinan de lo que ha ocurrido, qué opinión tienen en sus hogares y de manera pública. Son ciudadanos de Israel, con sus pasaportes, son ciudadanos con quizás no todos los derechos, corrígeme, pero sí la mayoría de derechos del resto de ciudadanos de Israel, y que viven en una situación pues que estoy seguro que admite muchos matices. He visto hace poco las imágenes de unas marchas en Haifa, en el norte de Israel, participando con banderas palestinas Sí. y recordando lo que ellos consideran, también ellos, esa catástrofe o Nakba, ¿no? A partir Ajá. de aquel conflicto. Ujú. ¿Cuál es la realidad? Cuéntame. Sí, me alegra que cerrar con esto, ¿no? Porque es muy importante y muy necesario hablar de ello, ¿no? Primero, en nomenclatura, ¿no? Árabes israelíes, palestinos con ciudadanía israelí. Ellos, la mayoría de los árabes que vienen a Israel, para empezar, son palestinos y ellos se sienten palestinos. Y igual que a mí no me gusta que me nieguen mi identidad, cosa que me ha pasado aquí, incluso en debates académicos, o que me la impongan, no seré yo quien se la imponga a ellos. Y yo cuando he hablado con ellos y los he conocido, te diría que un 70-80% se consideran palestinos, aunque son los palestinos que, como bien has dicho, en el 48, en la Guerra de Independencia o la Nakba, no huyeron o no fueron expulsados, ¿no? Y a partir de ahí se ha gestado esta realidad. A nivel numérico son el 20-21% de la población. Viven mayoritariamente en el norte, en la Galilea, en ciudades mixtas como Haifa, mi ciudad natal, Yafo, Jaffa, al sur de Tel Aviv, Ramle, en el centro del país, o beduinos en el desierto del Negev, más o menos para ubicarlos geográficamente. Y están entre la espada y la pared. Y es importante adentrarnos en ellos y conocerlos. ¿Por qué están entre la espada y la pared? Y hay un cambio muy importante y significativo. Pese a esta identidad palestina y que sus partidos políticos en la Knesset tienen unos 4 partidos políticos árabes que llegaron a ir juntos pero también se separan, tienen un poco como los judíos también, muchas opiniones y en eso tienen paralelismos. Pero hay un fenómeno que podemos comentar y que nos sirve muy bien para entender su psique actual. En 2021, cuando hubo, no sé si recuerdas, hubo una mini guerra, una escalada, que jamás disparó cohetes sobre Jerusalén. Había unas tensiones ahí en Jerusalén Este con colonos que estaban tomando casas en un barrio palestino, en Sheikh Jarrah. Jamás disparó sobre Jerusalén y se lió la guerra. Unos días. Estaba ahí. Y ahí, aparte de esta mini guerra, hubo un fenómeno atroz, muy preocupante, que fue una violencia étnica inédita en las ciudades mixtas de Israel. Haifa, Ramle, Jaffa, Akko, linchamientos, palizas de grupos de ultras judíos a árabes y de árabes a judíos. Lo cual era terrorífico. O sea, tú en mi vecindario abajo de repente veías ahí una turba de gente que se abalanzaba sobre un coche y se ponía a linchar a un conductor. Y claro, eso es muy duro. Eso es que eso amenaza a guerra civil. ¿Por qué? Porque, bueno, el tema en Jerusalén, al final, los árabes israelíes o palestinos con ciudadanía israelí, Al-Aqsa es su, evidentemente, ¿no? No sé, su nervio, su eje central, o sea, tiene la misma importancia para ellos que para su hermano palestino de Ramallah o de Gaza, ¿no? Al-Aqsa es para ellos su símbolo, ¿no? Ujú. Y Al-Aqsa estaba en peligro para ellos, ¿no? Y se movilizaron por eso. Y el éxito de Hamas entonces fue su reivindicación de que todos los palestinos de toda la Palestina histórica se levantaran, ¿no? Contra el enemigo ocupante, sionista, etcétera. Y eso fue muy peligroso. Y las heridas de aquellos disturbios generaron una brecha muy importante en la sociedad árabe en Israel que diría yo que todavía no se ha curado. Entonces esto es un frame. Y el otro es que el 7 de octubre fue brutal. ¿Por qué? Porque jamás nos... Bueno, porque jamás no solo la tomó contra judíos israelíes, jamás también asesinó a árabes musulmanes palestinos, beduinos de la zona del Negev, de A Beersheba. sabiendas de que eran Bueno, árabes y musulmanes. hay una imagen hay un vídeo que es brutal, que es un conductor árabe
Como le empiezan, que él en árabe les pide clemencia y tal, y como le empiezan a golpear con los rifles y a palizar y a subirlo a un jeep y tal. Ellos secuestraron a varios árabes, obviamente a sabiendas de que eran árabes, asesinaron a varios árabes beduinos. Y claro, esto generó un shock muy profundo, sobre todo en la sociedad beduina al sur de Israel, que son muy conservadores a nivel religioso, muy islamistas. Entonces, claro, se preguntaban, oye, el Islam, no yo no entiendo, ¿eh? Yo recojo algunos de sus, o las conversaciones que he tenido yo con ellos, ¿no? Decir, el Islam dicta todo lo contrario a esto. O sea, el Islam no dicta salir a asesinar a inocentes y a cometer estos actos brutales y violaciones y tal. Y lo sufrieron ellos en sus propias carnes. Yo entrevisté, creo que lo mencioné antes, ¿no? A un conductor beduino, a Youssef Ziadna, que unos primos suyos fueron secuestrados y que es que él lo presenció y él vivió en sus propias carnes lo que hizo lo que hicieron esos monstruos en supuesto nombre del Islam o de la defensa del Islam o la Palestina islámica y tal y cual. Entonces, este grado de brutalidad perpetuada por Hamas generó también eh, una dificultad mayor de los palestinos en Israel de salir a solidarizarse abiertamente con banderas palestinas contra la guerra, por así decirlo. Eso se ha ido ya modificando y en los últimos semanas, meses, y como bien dices, en esta marcha por el Día de la Nakba, que ya fue multitudinaria en la Galilea, cerca de Haifa, ya volvieron a salir y tal, pero eso generó mucha reticencia, también reforzó en parte la sociedad árabe el sentido de pertenencia a Israel, de decir, oye, nosotros no queremos, nosotros no somos jamás, no queremos ser esto. Queremos que haya tal vez un Estado palestino, una convivencia pacífica, pero nosotros somos de aquí y queremos seguir viviendo aquí y tal. También hay árabes beduinos y cristianos que sirven en el ejército. Para los árabes no es obligatorio, pero se pueden presentar voluntarios. Y en la sociedad beduina hay algo también esto del honor que tienen y que es un valorado, ¿no? Los jóvenes que van a servir en unidades especiales dedicadas, ellos son especialistas en conocer el terreno, por tanto, son quienes rastrean o quienes vigilan las fronteras con Gaza, posibles infiltraciones y demás, ¿no? Y a esto hay que añadir también que la policía de Israel, controlada por el ultraderechista Ben Gvir, ha lastrado muchísimo la libertad de expresión, lamentablemente, en Israel. Por tanto, voces árabes dentro de Israel que han mostrado solidaridad con las víctimas en Gaza, sin expresar apoyo a Hamas ni mucho menos, han sufrido censura o represión o detenciones y demás, lo cual es muy preocupante. Por tanto, están en un momento muy delicado, están también entre la espada y la pared, tienen un cruce de identidades, porque al final no hay que olvidar, has mencionado tú, tienen menos derechos. Es importante este punto y no se me quería escapar. Sufren discriminación, es evidente, discriminación de inversiones, discriminación por parte del gobierno actual, la ley del Estado-Nación que pasó en 2018 para quitar el árabe como lengua oficial, para cimentar. En Israel no se ha construido un nuevo pueblo árabe desde la fundación del país. Se han construido algunas localidades para reubicar a beduinos al sur en el desierto, pero más por un tema de interés estratégico de Israel y demográfico que no por fomentar la coexistencia o la integración, ¿no? Entonces, por un lado afrontan discriminación a nivel político, mediático, de infraestructura y tal, pero por otro lado, valga la pena decirlo, gozan, diría yo, del mejor estatus que tiene cualquier otro árabe en Oriente Medio. Es decir, árabes trabajan en sectores como los hospitales, el sistema sanitario, farmacias, sistema educativo, están, pese a las dificultades que afrontan, bastante integrados en estos sectores productivos, por tanto, tienen buenos salarios, hablan un perfecto hebreo, tienen unas relaciones saludables con sus colegas de trabajo, y yo he aprendido muchísimo más de la cultura árabe en Yafo o en Haifa que no en cualquier localidad en España donde tal vez decimos Ramadán Karim y ya está, ¿no? Entonces,
cuando se habla ¿no? del apartheid y tal y cual, digo, bueno, tal vez en Cisjordania seguramente sí hay argumentos para defenderlo, pero dentro de Israel, pese a las dificultades, yo he vivido mucho más cercanía y coexistencia con la población árabe que en cualquier otro lugar, ¿no? O las libertades de las mujeres, por ejemplo, una mujer árabe puede ir con velo, ir sin velo, venirse a un concierto, tomarse una pastilla de éxtasis, plantar un huerto, o sea, puede hacer lo que quiera. Y eso es así, y eso también hay que mm, aclararlo y reivindicarlo, ¿no? Por tanto, como siempre, todo lleno de matices, de contradicciones, de dificultades y bueno, la verdad que yo espero que un día esto sea más normal, ¿no? Y que esta riqueza, porque en conclusión es lo que a mí más me atrae de este lugar, que es esta diversidad de gente que hay y de la que tanto puedes aprender, que todo esto, sea con la fórmula que sea, a nivel, ¿no? político, diplomático, de Estado, no sé qué y tal, que todo esto tenga encaje, porque es que no nos vamos a ir de ahí nadie. Estamos unos 7 millones de judíos y unos 7 millones de árabes, y haya un Estado, dos, una confederación, o nos peleemos, o nos linchemos, o no sé qué, nadie se va a ir de ahí. Esa es la única certeza. Muy bien, pues con ese mensaje vamos a cerrar. No quiero, como digo, abusar más de tu tiempo, pero me quedo con más preguntas, ¿eh? Me quedo con muchas más en Bueno, el tintero para otro podemos día. hacer un segundo capítulo, sí, para de aquí unos meses, sí. Eso es. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ofer. Ha sido un placer. Yo creo que van a disfrutar mucho todos los que lo han, bueno, los que lo han visto en directo y los que van a, seguro, pues, ver el programa y con atención en los próximos días y semanas, porque ha sido muy enriquecedor y porque voces como la tuya son realmente necesarias en España, en el mundo de habla hispana y más en un momento como el actual, porque hay mucho desconocimiento. Y yo creo que con ese objetivo aportando pues seguramente un pequeño grano de arena. Trabajamos en Frontera Abierta y sé que ha sido tu labor y sigue siendo tu labor como periodista, como escritor y como divulgador. Pues gracias a ti, Antonio. Para mí también ha sido un placer y contribuir este pequeño grano de arena y he estado muy a gusto. También estaría más tiempo, pero tenemos que seguir con nuestras vidas. Así que un abrazo muy fuerte a ti y a quien nos escuche y gracias por la paciencia. Muchas gracias a ti. Que tengas buen resto de día. Gracias. Un Adiós. abrazo.